Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de las fracciones y básicamente para las fracciones necesitamos las tablas de multiplicar porque aquí también se va a ocupar factorizar. Ahora, la factorización aquí va a ser un poquito diferente porque no necesitamos en sí el factor de cuadrados perfectos, pero sí necesitamos básicamente entender lo que es un múltiplo de un número, ¿sí? Cuando empezamos el año escolar, este, hablamos del sistema decimal, ¿no? Que básicamente nosotros utilizamos un sistema de 10 para contar y que dentro de ese sistema de 10 había un sistema de fracciones donde utilizamos un cero también para reducir este, el valor de un número menor a uno 10 veces. Ahora, en el caso de las fracciones estándares, no es así. No hay ninguna base, pero lo que sí hay es uniformidad. Y lo que buscamos cuando hacemos operaciones con fracciones es buscar esa uniformidad o ese balance. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Entonces, cuando hablamos de una fracción, estamos hablando de un número que es menor a uno, pero mayor a cero. Sí, entonces cuando hablamos de una fracción, estamos hablando de un número que es mayor a uno, menor a uno, pero mayor a cero, porque pues un número menor a cero ya sabemos que es un número negativo. Entonces una fracción es simplemente el pedazo, es un pedazo de uno. Ahora, las fracciones y los enteros se pueden hacer un poquito más abstractos. Y es también algo que les mencionaba al principio del año. El concepto del entero o el concepto de uno, entre comillas, es es aquello que designemos como el entero. Entonces, eso lo vamos a ver ilustrado más adelante, ya cuando hagamos problemas de palabras, pero es una idea que debe empezar a cultivarse en nuestra mente, de que el entero es básicamente un número que nosotros designamos que es el entero. Entonces, eso también nos va a ayudar con los múltiplos. Pero como les digo, esto lo voy a ilustrar más adelante. Ahora, ¿cómo se representa una fracción? O una fracción estándar en este caso. Sabemos que la fracción decimal se representa básicamente con un punto y un dígito. La fracción estándar se representa con una división de barra, ¿sí?
Entonces, aquí estamos representando una división, una proporción, una razón, ¿sí? Todas esas cositas, de esas tres cosas, nada más conocemos la división, la razón, la proporción la vamos a conocer más adelante, pero básicamente se representan de la misma manera. Una división de barra es la que tiene esta línea, ¿sí? Esto significa dividir. Entonces, básicamente, el número de arriba, el numerador, es representado por el dividendo. Y esto nos dice cuántas piezas hay. El número de abajo es el numerador, el denominador, perdón. O el divisor. Y este es el que nos dice en cuántas piezas se partió el entero. ¿Sí? Ahora, denominador es también aquel que nombra. ¿Sí? Entonces, denominar es dar nombre. Por lo tanto, el nombre de la fracción viene del número de abajo. ¿Sí? Entonces, es medios, tercios, y ya después es cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, etcétera, ¿sí? Ya son ordinales, ya no son cardinales. Entonces, en este caso, aquí tenemos 6 séptimos. Que si lo repito, Maestro, sí, pero si es más abajo de 4 no se lee de esa manera. no, Entonces, para allá voy. ok.
Entonces, si es menos de 4, es medio, que es la fracción más grande, y a tercio, y entonces cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera. El número de arriba sí se lee cardinal. 1, 2, 3, 4. De eso no hay lío. El de abajo es el que tiene que leer ordinal, pero del 4 en adelante. ¿Sí? Sería cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera. Entonces, en este caso, no tengo con qué rellenar el espacio. El entero fue dividido en 7 partes. Y de esas 7 partes, solamente tengo 6. De ahí que tengo 6 séptimos. Ahora, cuando representamos una fracción, lo que queremos es acercarnos lo más posible, buenas tardes, lo más posible al entero. Entonces, en el caso de las fracciones, hay números equivalentes. Y estos números equivalentes existen porque comparten un común múltiplo. ¿Ok? Entonces, en el caso de las fracciones, a comparación de las fracciones decimales, tenemos que simplificarlas. Y el proceso de simplificar implica encontrar ese común múltiplo. O, en este caso, un común divisor. ¿Se acuerdan que les dije ayer que lo que se hace arriba se tiene que hacer abajo? Aquí es lo mismo, porque lo que buscamos es un balance. Y lo que buscamos es tener Buenas tardes. Buenas tardes. Y lo que buscamos es tener la menos cantidad de pedazos posibles. ¿Sí? Entonces, lo que queremos aquí es básicamente tratar de integrar todo lo más que se pueda y básicamente reducir la cantidad de pedazos lo más que se pueda. Y para eso debemos sabernos los múltiplos para encontrar un común divisor. Ahorita entramos a lo que quiero decir con todo eso. Entonces, como ven aquí, el valor del número se encuentra en el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador, como les decía, le da nombre a la fracción y nos dice cuántos pedazos hay. Ahora, igual que en las fracciones, igual que con las fracciones decimales, buenas tardes, aquí también va a haber una diferencia, con el número.
en el sentido de que se acuerdan que en las fracciones decimales, mientras más ceros, menos vale. Bueno, aquí mientras más grande la cantidad de abajo, menos valor tiene el número. Y esto se los voy a ilustrar en un momento. ¿Puedo continuar o todavía necesitan tiempo para copiar? Yo ya terminé. Ya terminé. Ujú. Espera un momentito, profesor. Muy bien.